Bueno, como repaso de interrupción, habíamos visto lo que sucede en la vida cotidiana y de ahí lo habíamos llevado a lo que es el comportamiento de un procesador. ¿Sí? El esquema de interrupciones es ni más ni menos, como lo dice la palabra, suspender la ejecución del programa que está en curso, al cual vamos a llamar en términos generales programa principal, para comenzar a ejecutar un programa alternativo, ¿sí? Que va a tener por objetivo, en general, atender a un dispositivo externo que es quien solicitó la interrupción. ¿Sí? La mecánica de esto, entonces yo estoy ejecutando un programa, este programa que es lo que llamamos de vuelta, repito, programa principal. En realidad esto puede ser una subrutina, pero no importa, ¿sí? Para distinguirlo de la interrupción le decimos programa principal. En algún momento, de forma totalmente asincrónica, una de las características importantes de las interrupciones es que son asincrónicas, es decir, es imposible predecir cuándo van a ocurrir, sobre todo para el punto de vista del software. Sí. En algún momento llega un pedido de interrupción, que es una señal externa que ingresa a una patita para la cual que está diseñada para eso en el procesador. En este caso, por ejemplo, un pedido de la impresora para reunir más datos. Al final de la instrucción en curso, se evalúan si existen o no pedidos de interrupción, y si hay pedidos de interrupción y las interrupciones están habilitadas, es decir, si se dan una serie de condiciones, entonces se da curso a esa interrupción, es decir, se inicia el proceso de atención de la interrupción. ¿Sí? La primera parte de ese proceso la efectúa el control y se hace por hardware. ¿Sí? Esa parte del procesador interna que no vimos, que acompañaba el camino de datos. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, lo primero que va a hacer es evaluar la prioridad de la interrupción respecto a la tarea que esté ejecutando. Si el pedido de interrupción tiene una prioridad suficiente, entonces va a avisarle al exterior que está empezando el proceso de atención de la interrupción, ¿sí? La va a reconocer. Va a guardar el estado del procesador y va a cargar el PC, la dirección de la rutina de servicio, ¿sí? O sea, del programa que tiene que ejecutar para atender a esta fuente de interrupción. ¿Sí? A partir de ahí se acaba la parte que implementa por hardware el procesador y simplemente empezamos a ejecutar un software alternativo. En vez de estar ejecutando este software, ejecutamos este software. Al final de esa rutina, el software, ¿sí? Habrá una instrucción especial o algún mecanismo para decirle: terminé de atender la rutina de interrupción, ¿sí? Acá se acaba la rutina de servicio de interrupción. ¿Para qué? Para que el procesador recupere el estado que había guardado en el punto 5. ¿Sí? Como este guardado se hizo por hardware, entonces vamos a necesitar una instrucción especial o algún mecanismo especial para decirle: bueno, se acabó, recupera todo lo que guardaste en el punto 5. ¿Sí? Habíamos visto que en el proceso de atención el procesador hace una serie de cambios en el estado del CPU. Cambia el PC. ¿Qué más cambia? La prioridad. Este programa se supone que es menos prioritario que la interrupción. Este programa tiene que tener la misma prioridad que la interrupción. ¿Sí? Entonces, como parte del estado del PC, le fija una nueva prioridad para que esto ejecute con la prioridad de la interrupción. Cuando termine, debe retornar la prioridad original. En términos generales, el procesador va a guardar no solo el contador del programa acá, sino eventualmente algunas cosas más. ¿Qué es lo mínimo indispensable que tiene que guardar el procesador acá? Porque fíjense que algunas cosas se pueden guardar por software en la rutina. Bueno, lo mínimo indispensable que va a guardar es lo que él cambia automáticamente por hardware acá. ¿Sí? Cuando él setea el entorno de ejecución de la rutina, hace cambios. El PC, la prioridad, puede que cambie algunas cosas más. ¿Sí? Todo lo que él cambia automáticamente lo tiene que guardar antes. Yo ya no lo puedo guardar por software porque ya lo encuentro cambiado.
¿sí? Y lo tendrá que recuperar al final. Puede guardar más cosas, sí puede guardar más cosas, pero no puede guardar menos de lo que él cambia. ¿Está claro? Cada procesador va a cambiar las cosas que setea antes de la ejecución y por lo tanto va a cambiar qué es lo que guarda automáticamente. Algunos guardan un mínimo indispensable, algunos guardan cosas de más y en ese caso usan más stack del que deberían y no tenés forma de ahorrarlo, ¿sí? En general la tendencia es guardar lo mínimo indispensable y que el resto lo guardes vos. ¿Estamos de acuerdo con ese concepto? Bien. Hasta acá entonces no hay demasiadas cosas. Bueno, lo que decíamos, las interrupciones son causadas siempre por eventos externos, ¿sí? Y son asincrónicas, es decir, el programa principal no puede saber en qué momento va a ocurrir una interrupción. Por lo tanto, las rutinas de servicio de las interrupciones tienen obligatoriamente que ser transparentes, es decir, tienen que dejar todo absolutamente igual que como lo encontraron, porque el programa principal no puede de ninguna forma protegerse contra esas interrupciones, ¿sí? No sabe en qué momento van a ocurrir. A diferencia de la subrutina, donde era una buena práctica, acá es la única forma que funciona. Y con los registros del R0 al todo lo guardo. Todo tiene que quedar. Por eso recién hice la separación de qué tiene que guardar el procesador automáticamente y qué tengo que guardar yo. Pero entre lo que guarda él acá y lo que guardo yo acá, tiene que quedar todo tal cual está. O sea, cuando yo recupero y el procesador recupera y vuelvo en la línea verde, todo tiene que estar exactamente igual que como estaba en la línea azul. ¿Sí? Es decir, lo que el procesador no guarda, lo tendré que guardar yo. O no puede cambiar. Pero no es negociable. ¿Sí? Después vamos a ver el caso particular del Cortex, qué guarda el Cortex, qué tengo que guardar yo y por qué está hecho de esa forma. ¿Sí? Hay cosas que solo se pueden guardar por hardware. ¿Cuáles las que se cambian por hardware? Hay cosas que se pueden guardar por software o por hardware. Algunos procesadores guardan alguna cosa ellos, otros guardan todo y otros guardan solo lo mínimo indispensable. Eso ya es un problema de gusto. ¿Sí? Pero seguro tiene que guardar lo que él cambia y seguro entre lo que él guarda y lo que yo guardo tengo que dejar todo tal cual estaba, si no esto no va a andar. ¿Sí? Bien. Perfecto. ¿Qué pasa si quiero poner múltiples fuentes de interrupción? Porque tener una sola interrupción de mucho no me sirve, o me sirve medio de poco. Entonces, si queremos ver varias fuentes de interrupción, tenemos varios problemas que resolver. La primera es cómo las vamos a conectar. ¿Sí? Sabemos que para una interrupción teníamos una línea. Bueno, si tenemos varias interrupciones, ¿qué vamos a hacer? La segunda, ¿cómo vamos a identificar? Si tengo una interrupción y una interrupción, ya sé quién fue. Listo, una sola. Pero si tengo varias, voy a tener que determinar cuál de las posibles fuentes es la que pide interrupción. Y después voy a tener que resolver dos temas. La primera es qué sucede si piden dos al mismo tiempo. Al mismo tiempo va a ser imposible, pero dijimos que la interrupción se evalúa al final de la instrucción. Dentro de una instrucción ya es más posible que pidan dos al mismo tiempo. ¿Sí? Y la segunda es qué pasa si yo ya estoy atendiendo una interrupción y me piden una nueva interrupción. ¿Sí? Entonces, estas son las cuatro cosas que vamos a analizar de interrupciones más allá del pantallazo general que vimos. Conexión de múltiples fuentes, interrupción de múltiples fuentes, simultaneidad y anidamiento. Y guarda que acá suelen estar los patios, son dos cosas distintas. Las dos se van a resolver con prioridades, ¿sí? Pero no necesariamente exactamente de la misma forma o con el mismo criterio. ¿Sí? Esto es cuando tengo que elegir entre dos y esto cuando estoy en una y llego a otra. ¿Sí? Bien. Conexiones. La primera era una conexión a colector abierto. No voy a volver a aplicar la electrónica, está en el video, la revisan. Lo cierto es que hacer este tipo de conexiones, cuando esto es activo en bajo, ¿sí? Es el equivalente a una OR. Cualquiera de estos que se ponga en cero, esto se pone en cero, ¿sí? Y pude conectar varias fuentes de interrupción sin generar un cortocircuito. Para eso está esta resistencia y para eso estas salidas tienen que ser a colector abierto. ¿Sí? La segunda era la obvia.
Pongo varias líneas, una para cada fuente de interrupción. ¿Sí? La que probablemente hubieran pensado naturalmente cuando dijimos si tenemos una línea para una interrupción, ¿cómo hago para poner varias? ¿Cuál es la mayor desventaja de este esquema? Bueno, limitado. Está limitado, o sea, primero si el chip decide, el fabricó el chip decidió poner 8 líneas, yo necesito 9, tenemos un problema. Y segundo, los terminales de conexión del chip son uno de los recursos más escasos. Entonces, esto es costoso. ¿Qué ventaja tiene? Ya resolví la parte de identificación también. Como tengo múltiples líneas, ya sé, según por dónde llegó el pedido, cómo identificarla. Con esta, no tengo cómo identificarla. Sé que una línea de interrupción, todavía no sé quién. Porque como entra todo por la misma línea, no puedo saber quién. ¿Sí? La última forma de conexión es un esquema mixto. Puedo tener varias líneas y en cada línea poner varias fuentes con colector abierto. ¿Sí? Bien, ¿cómo identifico? La primera forma de identificación, que es la que habíamos visto, es identificación por software. Es decir, cuando llega la rutina de interrupción, lo que hace la rutina de interrupción es empezar a preguntar a cada una de las fuentes. Esto ya es la rutina de servicio. ¿Sí? Entonces haces una encuesta. Fuiste vos, fuiste vos, fuiste vos, fuiste vos, hasta que encuentra cuál fue. Cuando encuentra cuál fue, salta la rutina, ¿sí? Y la rutina al final debe recuperar el estado que se guardó acá al inicio. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace para saber si fue la fuente 1, la fuente 2 o la fuente 3? ¿Qué mira el software? Muy simplemente eso. ¿Cómo le pregunta al dispositivo fuiste vos? Un registro de estado. Leyendo una bandera en un registro de estado. ¿Sí? ¿Se acuerdan el contador que construimos? Que pedía interrupciones, que tenía una bandera para decir que el contador había tenido un overflow y por lo tanto, eso quedaba memorizado hasta que yo lo borre. Bueno, es justamente para poder implementar esto. Cada dispositivo tendrá un registro de estado donde me dice que pidió interrupción. Y lo que yo voy a ir viendo es el bit del registro de estado de cada dispositivo. ¿Qué problema tiene esto? El tiempo. La N. Sí, pero ¿qué? Porque es lento, justamente la interrupción es. La idea de la interrupción en general es tratar de atender un dispositivo rápidamente. ¿Sí? Si hacemos memoria, nosotros en el tema 1 habíamos dicho que los dispositivos de I/O tenían mucha variación de velocidades, de requerimientos, o sea, de demanda de atención por parte del procesador, era muy variable. Y habíamos visto varias formas de atender los dispositivos. La más básica y sencilla era polling, era hacer una encuesta periódica entre todas las tareas que estoy haciendo. De vez en cuando paso y miro cómo están los dispositivos. ¿Sí? ¿Cuál es el problema del polling? El problema del polling es que si lo hago muy a menudo, pierdo mucho tiempo de mi capacidad de trabajo en ver si alguien está haciendo algo, y lo más probable es que la mayoría de las veces pregunte para que me digan no, por ahora no. Pero si pregunto muy poco frecuentemente, puede que el dispositivo no pueda esperar tanto tiempo hasta que yo le vaya a preguntar. ¿Sí? ¿Se entiende? En ese sentido salen las interrupciones. Las interrupciones es, en lugar de yo estar preguntando periódicamente, genero un mecanismo para posibilitar una atención en forma directa. Normalmente lo voy a querer usar cuando necesito que el pedido de interrupción, o sea, cuando yo necesito atender el dispositivo con una cierta velocidad. No es mandatorio, pero en general es parte de la idea. ¿Sí? Hacer un polling adentro de la rutina de interrupción es una mejora del polling, pero como que una mejora medio rara. ¿Sí? El problema más grave, en realidad, que el tiempo, es que el tiempo no es el mismo para todas las rutinas. Es decir, esta rutina va a estar penalizada porque tengo que ir atendiendo a todas las o sea, tengo que ir verificando a todas las anteriores. ¿Sí? Si esto es cortito, si son 3 dispositivos, puede andar perfectamente, porque esto puede llevar 4 o 5 T, no es un tiempo significativo. Pero si realmente quiero manejar 60, 70 fuentes de interrupción de esta forma, el último va a estar muy penalizado en el
lo que se llama la latencia. La latencia es el tiempo que pasa desde que él pide la interrupción hasta que yo realmente lo atiendo. Yo realmente lo atiendo, ¿sí? Haber entrado a la rutina de servicio en este esquema no es que lo atiendo, todavía tengo que identificar. ¿Y qué ventaja tiene? Tengo claro cuáles son las prioridades de atención, ¿sí? Si tengo dos interrupciones simultáneas, está clarísimo cuál voy a atender y cuál no. Puedo fácilmente cambiar la prioridad y puedo hacer esquemas extraños de prioridad cambiando el orden en el que voy escaneando, ¿sí? Entonces, el manejo de las prioridades puede ser mucho más flexible que con algún otro esquema por hardware, ¿sí? Porque en este caso estamos por software. Bien. ¿Y qué esquema por hardware se les ocurre? ¿Qué alternativa podría haber a esto? ¿Qué es lo que yo necesito? Identificar al dispositivo, si es el 1, el 2, el 3, y en función del dispositivo, determinar la dirección de inicio de cada rutina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo podremos hacer eso más eficientemente? ¿Qué estructura de datos conocen para hacer eso un poco más eficientemente? Vamos a hacer una cosa. A este le vamos a poner el número 1, a este el número 2, a este el número 3. ¿Sí? Le vamos a asignar un número. Y vamos a hacer una tabla. Con la dirección de inicio de cada una. Y le vamos a pedir al dispositivo que nos diga su número. Cuando hay una interrupción, le vamos a pedir al dispositivo que diga: ¿quién sos? Yo soy el 3. Ah, si sos el 3, vengo a la entrada número 3 y ya sé cómo tengo que atender. ¿Sí? Entonces, a cada dispositivo le vamos a asignar un identificador numérico, en general consecutivo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que esa tabla me quede más fácil. Puede haber algún salteado, pero digamos, no sería muy razonable asignar el 1 y el 254. Probablemente asignar el 1, el 2, el 3. Por ahí me salteo el 4 por alguna razón. ¿Sí? Porque si no, esa tabla va a estar desperdiciada. Con el número que me dan, busco en la tabla y recupero el número. ¿Sí? ¿Se entiende la idea básica? Eso se llama interrupciones vectorizadas. ¿Por qué? Porque tengo un vector de interrupción. ¿Qué es el vector de interrupciones? La tabla con las direcciones donde empieza cada una de las rutinas. ¿Qué necesito para implementar eso? Necesito obtener un ID numérico de cada uno de los dispositivos de alguna forma para saber en qué entrada de la tabla tengo que ir a parar. Y necesito en general, además, ¿qué cosa? Siempre que manejo tablas, ¿esta tabla dónde está? Seguro. Siempre que manejo tablas, ¿qué necesito? Un puntero a la base. Entonces voy a necesitar un puntero que me diga dónde está la tabla. O la tabla tendrá que estar en un lugar fijo, siempre está en la dirección 0, una cosa por el estilo. Entonces, bueno, me ahorro el puntero porque ya sé dónde está. Si no, voy a necesitar un puntero, eso se puede mover. Con el puntero más el ID del dispositivo, voy a obtener la entrada de la tabla y con ese valor voy a cargar el PC. Esto es lo que va a parar al PC. ¿Se entiende el esquema? ¿Sí? Vamos a ver. Ese proceso de pasar a la rutina lo hace después de verificar el bit de estado. ¿Qué es el bit de estado? Para saber si ha hecho la solicitud de interrupción o no. Espera. La idea es que el hardware, si volvemos para atrás, que es largo volver atrás, la idea es que ahora, acá, por hardware, se haga este proceso.
¿Sí? Después de reconocer. Sí. Después de reconocerla, yo ya tengo que haberla podido identificar. Ahora vamos a ver cómo hacemos para, por hardware, identificarla o recuperar el ID del dispositivo. Pero ya no me fijo en el bit de estado. Me fijo en un ID numérico que tiene asociado el dispositivo. ¿Sí? Entonces, el procesador guarda el estado, lo identifica, determina el lugar en la tabla y con ese valor carga el PC. ¿Sí? Entonces yo ya no me fijo en el bit de estado del registro de control de estado. ¿Sí? Normalmente el bit va a seguir existiendo, pero ya no te hace falta. ¿Cómo hago para identificar el dispositivo? Bueno, hay dos formas. La primera forma es tener dispositivos que tengan la capacidad de pedir interrupciones y de acordarse un número. Entonces, cuando yo configuro al procesador, le asigno al dispositivo y le digo, vos sos el 17. ¿Sí? Cuando hay una interrupción, en este punto, después de que se guarda el estado, el procesador le pide al dispositivo algo así como un read de su ID. Y el dispositivo manda por el database el número que le habían dicho. O sea, cuando vos configuras el dispositivo, le decís vos sos el 17. Entonces, cuando hay una interrupción, el dispositivo le dice, por favor, identifíquese quién fue el que pidió interrupción, y el dispositivo dice, yo soy 17. Y manda el número 17. El número 17 es el que me hace falta para construir esto. De esa forma yo puedo tener dos dispositivos iguales, decirle, vos sos el 17, vos sos el 18. ¿Sí? Cuando provoque interrupción, cada uno va a mandar el ID que yo le configuré. ¿Por qué? Porque yo además tengo que saber que la rutina de él la puse en la entrada 17. ¿Se entiende? Entonces, el dispositivo aprende un número, como se lo configurás, y normalmente lo guarda en un registro, ¿sí? Como parte de configuración. Y cuando hay una interrupción, hay una señal especial que le dice, estoy en interrupción, el que pidió interrupción diga quién es. Y el dispositivo manda por el database ese identificador que había aprendido en su momento. Eso es en casos como este, ¿sí? Donde yo no puedo identificarlo de ninguna forma, entonces hay una línea acá que se llama INTA, que le dice, estoy atendiendo una interrupción, el que la pidió me dice quién es. Bueno, el que pidió la línea de interrupción la ve al INTA y dice, ah, soy yo, y manda su ID. Obviamente hay un mecanismo para que si dos pidieron juntos, de alguna forma sepan a quién de los dos es que lo atender. ¿Sí? En este caso, perdón, estábamos en este caso, en este caso es más sencillo. Este es el 0, este es el 1, este es el 2, este es el 3. De acuerdo al nodo que me ya sé cuál es la línea. ¿Sí? Entonces simplemente los numero por el orden de partida. Y ya sé que como este es el 0, voy a buscar la primera entrada. Cuando la interrupción llegue por acá, voy a tratar de buscar la segunda entrada y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Bien. La pregunta es, ¿y no podríamos de alguna forma combinar esto con esto? O sea, tener múltiples líneas, que sería lo más fácil, pero con la flexibilidad de poner todas las que quieras como esta. Sí se puede. Vamos a hacer más rápido porque así. Está muy... Vamos a poner un chip adicional. Un chip que va a tener la función de multiplexar las interrupciones. Entonces el procesador solo va a tener dos patitas. El pedido de interrupción y el aviso de que está atendiendo la interrupción. Y este chip va a tener varias patitas. Él
se va a acordar el ID de cada uno, ¿sí? Entonces él es el que le va a informar, es el 0, es el 1, es el 2, es el 3. Él va a manejar las prioridades. Yo le voy a decir, esta tiene prioridad 3, esta tiene prioridad 5, entonces él va a decir a cuál de las dos atiende, ¿sí? Lo único que yo le voy a decir es qué prioridad tengo actualmente para saber si tiene que interrumpir o no. ¿Cuál es la ventaja de poner un chip como este? Yo puedo construir un árbol, si este tiene solo 8, puedo poner uno de estos acá, otro de estos acá, y expandirlo a todo lo que me haga falta. ¿Se entiende? Entonces, de esa forma el procesador va a tener un solo pedido de interrupción, pero con un integrado de estos, lo que voy a lograr es tener la misma facilidad de numeración y demás, como si tuviese múltiples líneas, y toda la flexibilidad que quiera, pues puedo poner todas las líneas que quiero, ¿sí? A partir de construir árboles de estos dispositivos, ¿sí? Este dispositivo se llama controlador prioritario de interrupción, ¿sí? Y es un chip, depende del esquema, pero en principio es un chip adicional al CPU, externo. Entonces ya no tengo los problemas de montarle patitas al procesador, ¿sí? Y puedo, normalmente vienen de 8 o de 16, o venían de 8 o de 16, y ustedes podían poner cascadas si es que querían. Entonces, cada línea de controlador tiene una prioridad asociada que puede ser fija o programable, de acuerdo a la plata que quiere invertir en este bicho, ¿sí? O sea, puede que este tenga que ser más prioritario que este, o puede que yo se la pueda configurar. Configurarla son registros, más compuertas y demás. Puedo armar árboles para poner toda la cantidad de líneas que quiera. Necesito, o sea, entre este y el procesador tiene que haber una comunicación fluida. O sea, este tiene que saber que el procesador está atendiendo o no la interrupción, tiene que saber cuál es la prioridad de lo que está haciendo para saber si procesa o no una interrupción, ¿sí? Entonces, la comunicación entre este y el procesador va a ser bastante fluida. Este va a ser el que se encargue de decirle, tenés que atender al dispositivo 5, 7, 10 o 14. Este es el que va a guardar los ID, no los mandar a filtro, que sabe que es el 0, el 1, el 2, el 3, ¿sí? Pero es el que lo va a asistir al procesador en determinar cuál es el dispositivo, ¿sí? Entonces el dispositivo que tengo que poner es más bobo, es como el que hicimos nosotros, que no tenía la capacidad de aprender un identificador, ¿sí? Puede hacerlo en el database o puede tener algún tipo de comunicación especial entre este y el procesador, ¿sí? Este puede tener bits individuales para habilitar o no cada una de las fuentes de interrupción, si quiero, ¿sí? Este puede tener bits para saber que hubo interrupciones, entonces puedo usar el polling sobre este en lugar de sobre los dispositivos directamente. ¿Qué ventaja tendría eso? ¿Qué ventaja tendría ser el polling sobre esto en lugar de sobre el registro de estado del dispositivo? Nosotros recién cuando hicimos el polling por software, dijimos que para saber si un dispositivo había pedido interrupción, podíamos ir al registro de control y estado del dispositivo y ver la bandera de interrupción. Este dispositivo puede agregar banderas para decir cuáles son las líneas que se activaron. Entonces ahora podrás hacer el polling en el dispositivo o en el PIC, porque el PIC te va a decir, te puede decir cuáles son las líneas que pidió la interrupción. ¿Qué ventaja tendrá hacer el polling sobre el PIC en lugar de sobre el dispositivo? El polling sobre el PIC es preguntarle al... Es fijarse en la bandera, saber si esta línea de interrupción se activó, si esta se activó, si esta se activó. En lugar de fijarse en el registro de control y estado de nuestro contador que está por acá atrás. ¿Sí? Es más uniforme. Los dispositivos son todos distintos. Los registros de control y estado son todos distintos. Uno tiene el bit 7 de la dirección 1300, el otro tiene el bit 14 de la dirección 4000. Otro registro por ahí, alguno dijo, no hace falta, y no le puso el flag de control de estado. ¿Sí? En cambio este, si están, van a estar los 7 en un bit, digamos, o sea, es el byte y ya te dice, ya, esta es la interrupción 1, esta es la 2, esta es la 3, ¿por qué? Porque este dispositivo la tiene
a las 8 líneas. Entonces, seguramente va a ser más fácil verlo acá. Simplemente porque esto es homogéneo, es regular. En cambio, los dispositivos de I/O, la principal característica es que son todos distintos. En tiempo, en velocidad, en composición, porque los fabricó distinta gente. Entonces, lo que seguro tienen en común los dispositivos de I/O es que son diferentes. Los registros de control de estado funcionan distintos, se comportan de forma distinta. Entonces, en lugar de morfarse un montón de hojas de datos de cada uno de los dispositivos de I/O, es más fácil venir aquí y decir, la 1 es la del contador, la 2 es la del teclado. Bueno, en lugar de leer el manual del teclado, a ver dónde me dice que tiene que ver, el manual, leo esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Es muy sutil, pero hace una diferencia significativa cuando tenés 20 dispositivos, son todos diferentes, o sea, tenés que estudiar los 20 dispositivos. Igual los vas a tener que estudiar en algún punto, ¿sí? Pero por lo menos podés hacer un software que sabes que va a ser regular, y si agrega un dispositivo nuevo, solo mirás un bit más del dispositivo en la parte de identificación, si quisieras hacer alguna identificación por software o algún tipo de código. Bien, entonces, esto es una forma de agregar líneas por hardware, pero en forma externa. Hasta aquí, todas cosas generales. ¿Qué sucede cuando nos metemos en el caso específico del Cortex? ¿Sí? Del procesador que nosotros vamos a trabajar. Bueno, en nuestro caso, puede haber múltiples fuentes de interrupción. Y cada fuente de interrupción, o sea, cada fuente de interrupción, o sea, vamos a adelantar un poquito. El Cortex tiene algo como esto metido adentro del propio CPU, al costado del CPU, ¿sí? Pero como parte de ese núcleo completo, de ese núcleo universal que tienen los procesadores Cortex, una de las cosas que tiene es un controlador de interrupciones prioritarias para gestionar toda la parte de interrupción, ¿sí? Entonces, el esquema que va a usar el Cortex es este. El CPU tiene una línea y tiene un controlador de esto. Solo que este controlador es un poquitito grande, tiene 240 entradas. O puede tenerlas. Después el fabricante implementa las que le hace falta. Pero a nivel diseño, tienen 240 patas. ¿Sí? Bien. Ese dispositivo va a tener un bit para habilitar o deshabilitar cada una de las líneas de interrupción en forma individual. A nivel controlador de interrupciones, puede que el dispositivo también tenga un bit para deshabilitar la interrupción. ¿Sí? Algo que empieza a aparecer y que el Cortex se va a dar es distintas formas de hacer lo mismo. Nosotros tenemos el CPU. Tenemos el PIC y tenemos nuestro contador, ¿sí? Que es el dispositivo de I/O que conocemos. Acá había un bit en el registro de control y estado para habilitar o no interrupciones. ¿Se acuerdan? Ese pedido de interrupción entra al PIC. Entonces yo acá tengo un bit de enable de la interrupción. En el PIC voy a tener de vuelta un bit de enable de la interrupción, asociado a la línea 27, que es la que yo usé para conectar esto, ¿sí? No es específicamente de este. Y recién de ahí voy a llegar al procesador. Si yo quiero deshabilitar las interrupciones del contador, puedo hacerlo acá o puedo hacerlo acá. Y si quiero habilitarlas, las tendré que habilitar en los dos lugares para que este realmente se entere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, eventualmente el fabricante del dispositivo podría no haber puesto este. Entonces, por eso el Cortex agrega un dispositivo de habilitación. ¿Sí? De la misma forma, agrega un flag para decirme que hay un pedido pendiente. Este también lo tenía. ¿Sí? Es lo que acabamos de decir. Este también tenía un flag para decirme que había una interrupción pendiente. Bueno, este también lo agrega. Entonces, lo que decíamos recién, puedo mirar acá o puedo mirar acá. ¿Por qué lo hace a este? Por uniformidad. Yo puedo apagar o prender interrupciones de los dispositivos, o ver si hay interrupciones pendientes o no de los dispositivos, sin conocer los dispositivos.
Eso le va a permitir implementar los sistemas operativos de una forma más sencilla. ¿El enable es específico para ese? El enable es específico para la línea. Este bicho tiene X líneas de interrupciones, la 0, la 1, la 2, la 3. El enable es para la línea 0. ¿Qué conectaste en la línea 0? Vos solo. ¿Sí? Eso tiene un enable para cada línea. Exactamente. Para cada pedido de interrupción que tiene el PIC, tiene un flag para decirte que hay un pedido pendiente en esa línea y un bit para habilitarla o sea, habilitarla o enmascararla, como quieras llamar. ¿Sí? Para cada una de las entradas. Entonces, él mismo se convierte en un dispositivo de I/O destinado solamente a gestionar las interrupciones. ¿Sí? Si él se convierte en un dispositivo de I/O, ¿esto dónde va a estar mapeado? En memoria. El PIC tiene el registro de control y estado para setear qué líneas quiero habilitar y para leer en qué líneas tengo pedidos de interrupción. ¿Se entiende? Bien. Eso es lo que dice acá. Entonces, cada fuente de interrupción tiene un bit armado o de habilitación. Si acá la tengo inhibida de interrupción, no importa que haga acá, no importa que haga acá. La interrupción se corta en este punto y no pasa. ¿Sí? Si acá la tengo habilitada, pero acá no, estamos en la misma. Y si acá la tengo habilitada, acá también, pero acá no, estamos en la misma. Entonces vamos a ver que para tener interrupción se tienen que dar varias condiciones y que en general una de esas que no se cumpla es suficiente para que no haya interrupción. Y que las vamos a usar en distintas instancias. O sea, en determinado momento vamos a usar esta, en determinado momento para unas cosas vamos a usar esta, para otras vamos a usar esta y para otras vamos a usar esta. ¿Sí? De acuerdo a lo que querramos hacer. Bien. Cada fuente de interrupción cuenta con un flag de disparo. O sea, tengo una bandera que me dice que hay un pedido ahí pendiente. Entonces, cuando el dispositivo está pide interrupción, ¿sí? Cuando por acá viene el pedido de interrupción, o se activa la línea, y está habilitado, entonces este flag se pone en 1 y se memoriza, porque esto es un flip-flop. Aunque esta línea haga así, el pedido ya queda registrado. ¿Sí? Entonces, el dispositivo puede generar, o sea, en nuestro contador nosotros nos podríamos ahorrar el flip-flop, la bandera de habilitación y mandar directamente la señal de cargue al PIC. ¿Sí? Todo el proceso que hicimos para construir el flip-flop, para memorizarlo, para poder habilitarlo, para poder borrarlo una vez que lo atendimos, está replicado acá dentro del PIC en un montón de líneas. ¿Se entiende? Eso me permite construir dispositivos más sencillos si yo quiero. ¿Está claro el objetivo y por dónde va la idea del diseño? Bien, entonces ya sabemos cómo está construido adentro el dispositivo. Permítanme un segundo, quiero creer que... Sí. Bien. Hasta ahí lo que es habilitación, inhabilitación y identificación. ¿Sí? Prioridades. Cada dispositivo va a tener asociada una prioridad. A esa prioridad la va a manejar también el PIC. ¿Sí? A cada una de las líneas yo le voy a poder decir qué prioridad tiene. Esta tiene prioridad 1, prioridad 2, prioridad 3, prioridad 5. En el Cortex, cuanto más bajo es el número de prioridad, mayor es la prioridad. Entonces, la prioridad 0 es la máxima.
La prioridad 255 es la mínima. ¿Sí? Dijimos que tiene que estar habilitada acá. Tiene que estar habilitada acá. Pero además el CPU va a tener una bandera para decir si atiende o no interrupciones en términos generales. ¿Sí? Entonces, el CPU tiene que tener las interrupciones habilitadas para atender pedido de interrupción. ¿Sí? Esto es un o no. Todas o ninguna. Porque el procesador solo tiene una línea de pedido, entonces cuando apaga, apaga todo. ¿Estamos de acuerdo? Si quiero ser más selectivo, va a ser esto. Además de eso, el CPU va a tener una prioridad. Bueno, para definir las interrupciones existe un registro especial que se llama primaz, que tiene solo un bit. Si está en 0, están habilitadas. Si está en 1, no están habilitadas las interrupciones. ¿Sí? Entonces, si escribo un 1 en el registro primaz, deshabilito interrupciones de forma total. Y si escribo un 0, voy a tener interrupciones. Además de eso, voy a tener otro registro más que se llama base pri. Este registro me dice cuál es la prioridad actual del proceso que estoy ejecutando. El PIC le va a decir, cuando hay una interrupción, qué prioridad tiene la interrupción que está tramitando. Y el procesador va a decidir atenderla si la prioridad de la interrupción conceptualmente es mayor, numéricamente es menor que la del programa en curso. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Con un detalle. Cuando base pri vale 0, se atienden todas. O sea, el 0 en realidad es 256. ¿Sí? Porque si no 0 sería ninguna. Pero para no tener ninguna ya tenés este mecanismo. Porque la prioridad tiene que ser estrictamente mayor. Es decir, si yo pongo prioridad 1, solo voy a atender de prioridad 0. Si pongo prioridad 0 no atiendo nada, porque las 0 tampoco las atiendo. Entonces, como para eso ya tengo el 0 se lo toma como 256, porque si pusiera 255 nunca atendería las de 255. ¿Se entiende? Entonces el 0 en realidad está al final y no al principio en este registro a valor numérico. ¿Sí? Tiene una cara y esto recién empiezo. ¿Está claro hasta ahí? Bien. Para que haya realmente una interrupción, ¿qué tiene que cumplirse? Lo dijimos recién. El CPU tiene que tener las interrupciones habilitadas. Es decir, en primaz tiene que haber un 0. Este tiene que estar habilitado. En el dispositivo tengo que tener... Me falta uno. En el PIC, acá falta uno. Lo que pasa es que está puesto atrás. En el PIC, la línea correspondiente tiene que estar habilitada. ¿Sí? Esto se llama NPIC. Esta es una diapositiva más adelante. El nombre real, el córtex de esto, es NPIC. La línea esa en el NPIC tiene que estar habilitada para pedir interrupción. El dispositivo tiene que pedir interrupción. O sea, este lo tiene que tener habilitado, este lo tiene que tener habilitado y este lo tiene que tener habilitado. La prioridad que yo le asigné a esta línea tiene que ser mayor conceptualmente que la prioridad del curso. Y además tiene que haber un pedido de este. O sea, se tiene que dar la condición de interrupción. ¿Cuál es la línea del NBIC que tiene que estar? La que vos hayas decidido conectar. El NBIC tiene 240 patas. Vos cuando armaste el contador lo conectaste en la línea 17. Bueno, la línea 17 tiene que estar habilitada. Y la prioridad que vos le asignaste a la línea 17 tiene que ser mayor que la prioridad de lo que estés haciendo en este momento. ¿Sí?
En general nos vamos a centrar más en la parte conceptual, que tiene que ser más importante, que en la parte numérica, que tiene que ser numéricamente menor. ¿Sí? ¿Hasta ahí está claro? ¿Seguro? Si hay un pedido de interrupción, el ENVIC la memoriza en un flip-flop, como habíamos visto, aunque el pedido se retire, y esa interrupción va a quedar pendiente hasta que sea atendida. Cuando sea atendida, el ENVIC se va a encargar solo de borrar el flag de pendiente. ¿Sí? Si la interrupción sigue pendiente porque están deshabilitadas acá, porque esta tiene menos prioridad, por lo que sea, el flag va a atender. Va a quedar pendiente. Yo lo podré leer y lo podré borrar a mano si quisiera, o sea, lo podría descartar a la interrupción, si quisiera. Es necesario reconocerla a la interrupción, decirle que yo la atendí. El ENVIC lo va a hacer por mí en forma automática. Pero a veces el ENVIC lo va a hacer con el flag de acá, no con el flag de acá. ¿Sí? Si yo tengo doble bandera, como en el caso de nuestro contador, a esta la tengo que borrar yo a mano. ¿Sí? La del ENVIC se va a borrar solo por cómo está diseñada. El procesador solo le dice, borrate porque te estoy atendiendo a vos. ¿Sí? En términos generales, hay que reconocerla y hay que borrarla, hay que decirle, te estoy atendiendo. En el caso de esta pareja, ya lo tienen resuelto por hardware, se hace solo. Pero si yo tengo un segundo flag acá en el dispositivo, lo voy a tener que borrar porque si no, cuando termine la interrupción, ¿qué va a suceder? Voy a volver a ver la misma interrupción, voy a volver a entrar. ¿Sí? Entonces tengo que retirar el pedido de interrupción y tengo que lograr que la línea de interrupción vuelva a su estado natural. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien, si no, lo que sucede es que se interrumpe. Vamos a una pregunta, a ver si se da. Nuestro dispositivo tiene el problema, si lo quieren, que habíamos dicho. Pide interrupción y hasta que yo no le borro el flag, ¿sí? El pedido sigue. ¿Qué sucede si yo en lugar de atender prioridades mayores estrictamente, atiendo mayor o igual? A ver, si yo le digo, yo estaba ejecutando un programa de prioridad 0, o sea, mínimo prioridad. Llega este pedido de interrupción que tiene prioridad 3. 3 es más importante que 0, empiezo a atender. Empiezo a atender y por hardware, ¿qué hago? Vamos de vuelta al valor conceptual más que numérico. ¿Sí? La parte numérica la dejemos para el laboratorio. ¿Sí? Conceptualmente es más importante. Entonces, estoy en una interrupción, o sea, estoy en un programa principal que no tiene ninguna prioridad y llega una interrupción a prioridad X, ¿sí? Que es más alta, es más importante. Empiezo a atender. Cuando empiezo a atender, ¿qué hacía el procesador como parte del proceso de atención de la interrupción? Guardaba el valor del PC, cambiaba la prioridad. ¿A qué valor? Al X de esta interrupción. ¿Qué más hace? Guarda el estado de cómo estaba antes del El PC guarda también la prioridad que tenía antes para poder recuperarla. ¿Sí? Fuerte. Comienza a ejecutar la interrupción. ¿A dónde? Pero ¿a dónde está la primera instrucción? Tiene que tomar. Guardamos el PC, guardamos la prioridad, cambiamos la prioridad. ¿Qué falta? Obtengo el ID, voy a la tabla, recupero el PC, cargo el PC. Y ahí se acabó la parte de hardware de la interrupción. A partir de ahí, ¿qué hago? Empiezo a ejecutar una instrucción como de costumbre. Llega el final de la instrucción. Tengo una interrupción de prioridad X.
Mi prioridad es X, pero voy a atender mayor o igual. No puedo. ¿Se entiende? Porque todavía no tuve tiempo de decirle, bueno, ya está, tranquilo. Por eso siempre voy a atender mayor, no mayor o igual. O sea, si no, voy a seguir viéndola esta infinitas veces. ¿Sí? Si yo termino la interrupción y vuelvo a recuperar la prioridad original, y esto sigue abajo, y bueno, está de vuelta inmediatamente en el nuevo proceso. ¿Sí? Es importante que quede claro que una vez que el procesador cargó el PC con este valor, vuelve a ser todo normal, que es ejecutar programa, con todas las consecuencias, o sea, con ver si hay interrupciones, ¿sí? Ahí se acabó el proceso especial de interrupciones para el procesador, lo que queda es software. Y el software es el mismo que el del programa principal, simplemente que está ubicado en otro lugar y hace una cosa. ¿Está claro? ¿Seguro? Bien. Entonces esto es lo que hace por hardware el Cortex. El Cortex va a esperar al final de la instrucción actual, eso no es negociable, todos los procesadores esperan al final de la instrucción actual. En algunas instrucciones eso puede ser flexible, ¿sí? O sea, no que espere al final de la instrucción actual, puede que descarte la instrucción, por ejemplo, si la instrucción es muy lenta, puede ser algunas cosas de eso, pero básicamente o la hace o no la hace, no la puede dejar la instrucción por la mitad. Va a suspender la ejecución y va a hacer un push de 8 registros. R0, R3, R12, LR, PC y PSR. ¿Qué cosas de esas son las que realmente tendría que guardar en forma innegociable y qué cosas está guardando de más? O ninguna se lo debería hacer. A ver. ¿Cuál es la más innegociable de todas? El PC, porque sabemos que lo vamos a cambiar. ¿Sí? Podría haber guardado el PC en el LR y guardar el LR, o podría guardar el PC directamente, pero el PC lo va a alterar, lo tiene que guardar. ¿Qué más va a alterar? El PCR. ¿Por qué? ¿Pero y qué es lo que va a guardar el PC? La prioridad está en el PCR. ¿Sí? Esto es Program Status Register, en el estado general, está en la bandera, pero también está la prioridad actual. ¿Sí? Ahí la voy a ver a la primazca, como un pedacito de eso. Entonces, como ahí está la prioridad que estoy ejecutando, en realidad ahí está la prioridad de lo que estoy ejecutando. El primazca es un filtro. ¿Sí? Ahí está la prioridad actual. Entonces, como voy a cambiar la prioridad, voy a cambiar el PSR. ¿Y qué más tendría que guardar? Hasta ahí nada más. ¿Sí? Hasta ahí nada más. Pero resulta que, además de cambiar el PC, este procesador es una cosa media extraña. Va a cargar en el link register un valor muy particular, que es ese, FFFF9, que es un valor donde no puede haber una instrucción, o sea que es imposible que esto sea un link register real, que ahí no se pueden poner instrucciones, ¿sí? Entonces esto no puede provenir de una instrucción, ¿se entiende? Con lo cual, si le va a poner eso al LR, va a tener que guardar también el LR, porque lo está cambiando. ¿Para qué? No sé, pero lo está cambiando. Entonces, estos tres son los innegociables. ¿Qué guarda además de eso? R0, R3 y R12. ¿Qué son esos registros? R0 y R3 los parámetros que son rutina. Los registros no conservados. Y R12 también es un registro no conservado. ¿Sí? O sea, los registros que yo podría cambiar libremente en una subrutina, él me los guarda automáticamente. Y me cambia el valor del LR. ¿Para qué? Para que mi rutina de interrupción sea idéntica a una subrutina. Entonces mi rutina de interrupción puedo mover de R0 a R3 sin guardarlos, igual que haría una subrutina. Puede cambiar R12 sin guardarlo, igual que haría una subrutina, y puede terminar con branch LR.
¿Se acuerdan que había que decirle, che, terminó la interrupción? Bueno, esto va a ser para que él sepa, pero no estoy volviendo a la subrutina, estoy volviendo a la interrupción. Tengo que desapilar las cosas que están apiladas. ¿Se entiende? Haciendo esto, lo que logra es que el código de una rutina de servicio sea idéntico a una subrutina. Es más, pueden llamarlo como subrutina o como rutina de servicio. Entonces, el compilador de C no necesita saber que lo que están escribiendo es una rutina de interrupción. Porque lo que guarda, lo que recupera y el uso de los registros es totalmente compatible con las subrutinas. Por eso guarda esos registros. ¿Guarda cosas de más? Sí. De R0, R3 y R12. Pero los guarda para lograr que las subrutinas sean equivalentes. ¿Se entiende? R12 se puede usar para no ser. R12 es el puntero a frame, si mal no recuerdo. Y si no, es un registro reservado para el compilador, es un registro de scratch del compilador para calcular las direcciones de salto, creo. Sí, el R7 es el puntero de frame pointer. El R12 es un registro reservado para el compilador para hacer llamadas al sistema operativo y para hacer el cálculo de direcciones efectivas. Es un registro no conservado igual que el R0 o el R3. ¿Sí? O sea, puede perder el valor en cualquier momento, no deberías guardar nada en el R12. Es el último antes del stack pointer, el que sigue el stack pointer que es el R13. No, el R12, sí, el que sigue el stack pointer que es el R13. 13, 14 y 15, sí. Bien. Lo que va a hacer después es escribir en el PSR el número de interrupción. La prioridad la vas a ver preguntándole al ENVIC qué prioridad tiene esa interrupción eventualmente. ¿Sí? Con eso le va a estar diciendo al ENVIC cuál es la interrupción que está decidiendo atender. Y tomar el PC desde el vector a partir del número de interrupción. ¿Sí? Bien. ¿Hacemos una pausa? Sí, me había dicho que estaba viajando, no tenían claro a dónde. Llamame si querés a la tarde. Sí, sí tengo cómo hacerlo y es más, me tendré que contar con uno de los pulsadores como para abrir y desconstruir, pero puedo ir viendo. Mañana le pido a Lotal, un proyecto, que haga algo para hacer con el proyecto. Si tendríamos cómo hacerlo. Sí, tenés 15 segundos. 14, 13, 12, 11. Diga. Hola. Sí, te escucho. ¿A mí cómo está? No. Bien. Están reventadas las pistas. No, sí, están reventadas las pistas. No sé si lo va a poder hacer. El buzzer tiene la resistencia, no está
usando, pero Pero bastante, que te digo, sea ¿no? masa y se mueve. Si No, 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 tenés que no, ponerle no. pegamento, otro tiene una placa y hacer una soldado. Hasta acá creo. De uno. Parece que son dibujitos eso. Ah. De uno. Tamaño. Sí. Sí, no tengo idea. No, se debe haber cortado la pinta. Sí, No, va vendiendo. se debe haber cortado la pinta. Ah. Quería meter una cool porque quiere dejar una batería para la otra. Claro. Entonces hubo un momento en que me quedé escuela. Sí, pero yo no lo voy a traer para 2 horas. Bueno, empezamos a resolver el movimiento primero que nada, así por el estilo. Bueno, entonces ese debe ser el que tiene chapa cortada. Yo supongo que alguno debe ser ahí. Bueno, sí. Ah, pero eso no lo vas a poder resolver porque yo. Ese es el que tenía la chapa cortada abajo que yo le puse los ángulos, pero no alcanza, ya está descontinuado. Están reventados los remaches. Fíjate si no se puede conseguir una remachadora y remache y pasar los huevos. Pero es eso. Ah, no, necesito que cortar la chapa. Sí, ya sé. Sí, está cortada un pliegue, está cortado. El pliegue de la chapa está cortado de otro, no me lo mata, no tiene arreglo. Tengo que soldar con velocidad. Ahí puede ser que haya alguien para soldar con velocidad, que se le hace una costura y se echa. Sí, pero eso no es hay algo más abajo del cuerpo, además de la pata. Fíjate, vas a ver que en algún lugar en la pata o en el cuerpo transversal está cortada. Y está cortada la chapa, ni siquiera es una soldadura, está cortada la chapa. Pero fíjate si lo podés dejar más sólido, yo creo que no va a poder. Pero ese movimiento entrando a la derecha ya tiene los ángulos de orden abajo. Pero ya lo tiene puesto, o sea, no vas a poder hacer mucho más que lo que ya te he hecho. Bueno, probar de ponérselo. Si no lo tiene, porque no lo pude sacar o porque no, creí que no valía la pena. Fíjate, sí, por ahí lo podés dejar más quieto. Si el otro está quieto, sí, con el otro, fíjate si lo puedo volver a soldar. Yo lo primero que haría sería pegarlo incluso, con algún pegamento, una gotita o algo por el estilo, porque esté quieto. Entonces la soldadura se va a bastante mejor. ¿Sí? Bien. Ahí ya.
Esto es entonces lo que se hace por hardware, ¿sí? Durante el proceso de atención de la interrupción. ¿Sí? Los globitos esos que estaban cuando se detectaba la interrupción y se empezaba a ejecutar. Lo que sigue va a ser ya la ejecución de la rutina que escriben ustedes. ¿Sí? Una de las primeras cosas que deberían de hacer es poner a cero el flag de interrupción del dispositivo si es que hace falta. Eso ya va a depender de cada dispositivo. En el caso de los Cortex, algunos de los dispositivos que van a usar va a haber que hacerlo, en otros no. ¿Sí? Tendrán que salvar los registros que vayan a usar, que no hayan sido salvados automáticamente, siguiendo el mismo esquema de una rutina transparente. ¿Sí? De R0 y R3 se pueden olvidar, no hace falta guardar. Eventualmente, en general, van a tener que decirle al programa principal que hicieron algo, o van a tener que pedirle al programa principal qué es lo que tienen que hacer. Digamos, o sea, la rutina de interrupción no está desconectada del mundo. ¿Sí? Si yo tengo que, por ejemplo, en nuestro sistema de reloj, vamos a poner el ejemplo que conocemos, y tengo que actualizar la hora, los segundos, los minutos, ver si hubo una alarma, ¿sí? Todo eso está compartido con el programa principal. Entonces, ¿cómo hago para comunicarme con el programa principal? Ya lo habíamos dicho, por variables globales, es la única posibilidad. ¿Sí? Acá no existe paso de parámetros, no existe forma de pasar parámetros. Entonces, la única posibilidad de comunicar la subrutina con el programa principal, o dos subrutinas de interrupción entre sí, que eventualmente a veces hace falta, es a través de variables globales. ¿Sí? Bien. Da servicio a la interrupción, o sea, hace lo que debería hacer. En nuestro caso del reloj, incrementa el segundo, el minuto. En el caso de una rutina de transmisión de datos, envía el dato por el puerto o lo recibe. En el caso de nuestro contador, vuelve a programar un nuevo valor de cuenta o cuenta cuántas veces pasó por cero. ¿Sí? Lo que querramos hacer realmente sobre la interrupción. Fíjense que para cuando llegamos a eso ya hicimos un par de cosas antes, ¿no? Finalmente restauramos todo el estado que hayamos almacenado nosotros y vamos a terminar con un BXLR, como sería de costumbre, en una subrutina. ¿Sí? El procesador va a reconocer el LRS como un flag, como un caso especial, y va a desapilar los 8 registros automáticamente en lugar de saltar a la dirección F. ¿Sí? Bien. Si llega señal con la misma prioridad o sea, si la interrupción tiene la misma prioridad que la que estamos atendiendo, no se va a atender. ¿Por qué? Ya lo habíamos visto. Porque estaríamos en una reinterrupción en forma permanente. Eso está puesto como un caso particular del Cortex, pero es casi la regla general. ¿Sí? El mecanismo para evitar que vos veas la misma interrupción n veces pasa por no atender las interrupciones de la misma prioridad que estabas atendiendo. ¿Sí? De esa forma filtrás a la interrupción que está en proceso. Ahora bien, si durante la interrupción yo le doy el ACK, ¿sí? Esto genera el pedido de interrupción. Yo acá guardo el estado. Acá el procesador guarda el estado. Acá carga el PC. Acá yo hago el push de los registros. Y acá limpio el flag. Esto vuelve a ser así. Y mientras yo estoy ejecutando la rutina de servicio, hay una nueva interrupción. ¿Sí? Porque volvió a desbordar. Porque yo me demoré tanto que el contador volvió a pasar por cero, por ejemplo. Ese pedido va a quedar pendiente. Cuando yo termine la interrupción acá, haga el pull y el BX, inmediatamente voy a volver a entrar en la interrupción. Porque en este momento, cuando recupere la prioridad actual, voy a ver que tengo una interrupción pendiente y voy a volver a entrar en la interrupción.
y voy a atender la segunda. Entonces, si llega un pedido de interrupción nuevo mientras todavía la estoy atendiendo, no lo voy a perder. ¿Por qué? Porque este tiene banderas para recordar esa situación. ¿Sí? Bien. Cada interrupción se identifica con números, ya lo habíamos dicho. Va a ser básicamente el número de patita en el que está conectado en el ENVIC, tan difícil como eso. Va a ser la interrupción 0, 1, 2, 3. 3 es un mechito, un día complicado. Sí. Puede ser una realidad. Yo creo que por vector. No, pero también tiene una cosa, o sea, la gente no quiere justificar eso. Por lo menos eso no quiere una cierta tiempo. Bueno, a ver qué más. ¿Cómo vas? Más claro. Con ese ID va a entrar a un vector. En el córtex el vector es relocalizable, es decir, este vector puede estar en distintos lugares, por lo tanto va a haber un puntero a la base del vector, va a haber un registro, como va a decir, donde empieza la tabla. Voy a concatenar el ID multiplicado por 4 con el puntero a la base, voy a determinar la dirección, voy a recuperar la palabra que está ahí y la voy a pasar a PC. ¿Sí? Voy a buscar en la tabla la entrada que corresponde al ID. ¿Sí? ¿Está claro? Y al retornar, cuando recupere el PCR, también voy a recuperar implícitamente la prioridad que tenía el proceso que estaba ejecutando. ¿Correcto? Bien. ¿Qué diferencia hay entre la subrutina y las interrupciones? El programa principal nos tiene que enterar que no tiene que haber cambio por una interrupción. En el programa principal, en las subrutinas, el que sea transparente es optativo. En las interrupciones es mandatorio. ¿Por qué? Porque son asincrónicas, porque yo no sé en qué momento van a ocurrir. ¿Sí? Entonces, como son asincrónicas, no puedo saber y no puedo tomar ninguna precaución, cosa que con la subrutina sí podría ser. A nivel código, el córtex se esfuerza en que sean idénticas. ¿Sí? ¿Cómo sabe dónde está la rutina de interrupción? O sea, lo dijimos 17 veces, pero en el día de hoy, por el vector. ¿Sí? Con el ID, el vector y el puntero a la base en el caso del córtex. En otros procesadores, el vector este está en un lugar fijo y no se puede mover. En el caso del córtex, sí se puede mover. La mayoría de los procesadores modernos se pueden mover. Bien. Ya lo había adelantado, es más, esta diapositiva va a pasar más adelante, mucho más adelante. En el córtex hay un controlador de prioritario de interrupciones que se llama ENVIC, ¿sí? Que cumple las mismas funciones de lo que habíamos visto como controlador. Es más, ya estuvimos viendo qué es lo que va a hacer. ¿Sí? Él en sí mismo es un dispositivo de I/O, además de ser el que controla las interrupciones. Él tiene el registro de control y el registro de estado. ¿Sí? Él no provoca interrupción, en el caso de él. Maneja el vector y maneja las prioridades. Tiene la capacidad de habilitar o deshabilitar cada fuente y tiene la capacidad de memorizar los pedidos de forma tal de que el dispositivo sea más sencillo. Sí, tiene la posibilidad de enmascarar cada una para manejar múltiples interrupciones de forma simultánea. Todo eso ya lo habíamos adelantado. Bien. ¿Qué ocurre si tengo instrucciones simultáneas? ¿O qué quiere decir que tenga instrucciones simultáneas? Yo tengo... Borra.
Yo estoy muy exageradamente acá ejecutando la instrucción A. Acá llega una interrupción. Y acá llega una interrupción. ¿Son simultáneas? Sí, porque se evalúa aquí. ¿Correcto? Como se evalúan acá, en el momento de evaluación tengo dos interrupciones. ¿Sí? Que no hayan llegado completamente al mismo tiempo no importa, siempre que lleguen entre acá y acá, para mí son simultáneas. ¿Qué probabilidades hay, o creen ustedes, de que eso ocurra? Muy poca. Es decir, que si yo ahora le digo que nos vamos a pasar como 2 horas hablando de interrupciones simultáneas, van a decir, ¿no es un poco exagerado? Bien, no es exagerado, ¿por qué? ¿A quién atiendo? Supongamos que es un córtex y que el número este es justo la prioridad. A ver si nos vamos poniendo a la 1. La 1 sería la más prioritaria. Entonces, acá empieza la rutina de servicio 1. ¿Sí? En el proceso este tengo, mientras estoy atendiendo a la interrupción 1, llega I3. ¿Qué va a pasar con I3? Seguimos, el número es la prioridad. I3 tiene prioridad 3. ¿La atiendo? Sí, pero después de Pará. I3 es menor que esta. Sí, entonces no debe devuelve ya. I3 tiene menos prioridad que lo que estoy en curso. Termino acá. ¿Cuántas interrupciones simultáneas tengo? Que de simultáneas no tenían nada. Pero se me fueron amontonando. Cuando llegue a evaluar la prioridad de acá, de tener 2 interrupciones simultáneas. Ocurrieron 400 T de distancia. Pero son simultáneas. ¿Sí? Son simultáneas en el momento de la evaluación. En el momento de la evaluación tengo más de uno. Esto tiene mucha más posibilidad de ocurrir que esto. Pero se resuelven con el mismo mecanismo. ¿Qué es anidamiento? Yo les dije, vamos a evaluar simultaneidad y anidamiento. Anidamiento es cuando acá llegue y corte la rutina y empiece a atender la IC. ¿Sí? No. Eso es solamente para el filtro de prioridad. Si vos tenés una interrupción con prioridad 0, es infiltrable, digamos. ¿Sí? La podés apagar deshabilitando interrupciones, pero no la podés filtrar por prioridad. ¿Sí? Si vos estás con prioridad 0, vas a atender a las interrupciones 0. La idea es, la prioridad 0 se atiende siempre que se atienden interrupciones, digamos. ¿Sí? ¿Y por qué corto la rutina 1? Porque vas a permitir anidamiento. Pero no debe terminar la rutina 1. No, porque como ahí es donde está, ese es el tema del anidamiento. Como esto es más prioritario que esto, vos dijiste que ibas a atenderla si era más prioritaria. Sí. Y bueno, esta es más prioritaria que esta. Tendrías que hacer lo mismo que hiciste con el programa principal. Y en el A, la prioridad del A era 0. La prioridad era 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el mecanismo de prioridades, depende de cómo esté implementado, ahora vamos a entrar y ir al fino, puede resolver solo la parte de simultaneidad, de decir, bueno, tengo 3, ¿con cuál me quedo? Pero también puede resolver el tema del anidamiento. Y vamos a ver que de las prioridades ustedes van a poder manejar un filtro para decir, todo esto tiene la misma prioridad, entonces no tengo que anidar, pero si tengo 2 al mismo tiempo quiero atender esta en lugar de esta. ¿Sí? Son 2 problemas distintos que depende del procesador, pueden usar el mismo mecanismo o mecanismos distintos para resolver la simultaneidad, es decir, al momento de evaluar tengo más de una, o me llega una interrupción mientras ya estoy en otra, la atiendo o no la atiendo. ¿Está claro?
Cuando hablamos de simultaneidad estamos hablando de esto. Más de una al momento de la evaluación. Cuando hablamos de alineamiento es, yo ya estoy en una interrupción y llega una nueva interrupción. Bien. En el caso particular del Cortex M4 va a haber una cosa muy extraña que se llama late arrival, llegada tardía. Yo estoy en el A. Llega I2. ¿Sí? Evalúo. Ajá, tengo una interrupción. I2. Mi prioridad acá era 0. O sea, cualquiera. Esto tiene prioridad 2. Entro en proceso de interrupción, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué sigue acá? ¿Qué se hace acá? Se guardan todo. Se empiezan a hacer los push. Push R0, R1, R2, R3, R12, LR, PC, PSR. ¿Cuántos registros son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Eso lleva, ahora no sabemos exactamente, pero vamos a suponer que lleva 10 T. Seguro 8, porque menos de 8 no puede llevar. Por acá llega ahí 1. ¿A quién atender? Puedo hacer un push LR, Lo que va a hacer el córtex es decir, esta es más prioritaria que esta. Todavía no saltea la rutina de interrupción, porque todavía no cargué el PC. Con la rutina de interrupción. Entonces voy a atender a la 1. Y la evaluación de a quién atiendo la voy a estirar hasta acá. La arranqué acá, vi que había una interrupción, empecé el proceso de apilado, pero recién en este punto me voy a fijar todas las simultáneas que hay. Y en este punto ahora la tengo IA1 y I2. Como I1 es más prioritaria, se va a colar I1. Esto lleva 12T. Eso sí lo sabemos. Lo dice el manual. La lógica dice que son 10, 2, 8 y 2. 2 para hacer determinados controles, 8 para guardar los registros y 2 para recuperar el PC a partir de la tabla, porque tiene que entrar a la tabla, leerlo y cargarlo en el PC. Cuando vuelva, va a demorar 10. También lo dice. O sea, los POP del final van a demorar 10T. ¿Sí? Entonces, suena razonable que 2 sea la asignación del PC, que es lo que se hace en la entrada y no se hace en la salida. ¿Está claro? Entonces, la entrada en interrupción lleva 12T. No sabemos bien qué son los 12T, pero suena razonable decir que tenemos 2 para tomar todas las decisiones, 8 para guardar cada uno de los otros 8 registros que se apilan y 2 para cargar el PC. La vuelta demora 10. Suena razonable, los mismos 8, 2 y estos 2 desaparecen. ¿Sí? Y no sabemos exactamente, tampoco lo dice, hasta en qué momento vamos a atender la I1. Porque si uno entra acá, obviamente la situación va a ser distinta. ¿Sí? Porque ya empecé a cargar el PC. ¿Correcto? Este mecanismo de empezar a atender una interrupción y terminar atendiendo a otra es propio del córtex, no es muy habitual de los procesadores. Y es el mecanismo que se llama late arrival o llegada tardía. ¿Sí? Atender una interrupción y llega tarde.
¿Sí? ¿Está claro el mecanismo ese? Bien. Eso es lo que dice acá. También entonces, ya lo habíamos dicho, son simultáneas las que quedaron sin atender, como en este caso. O sea, cuando llego acá, la 3 más la 1, la 2 que había quedado pendiente de la vuelta anterior, las considero simultáneas. ¿Sí? Se va a resolver por prioridades. Y el sistema de prioridades debería ser equitativo, esa palabra es medio problemática, debería ser de forma tal de que todo funcione. Y todo funcione quiere decir que al que yo tengo que atender más a menudo, lo atiendo a la tasa que le hace falta, y al que tengo que atender menos a menudo, también lo atiendo a la tasa que le hace falta, y están todos contentos, digamos. Algunos están contentos con poco, otros están contentos con mucho, pero están todos contentos. ¿Sí? ¿Se entiende? Cada uno va a tener requerimientos de timing distintos, y yo lo que tengo que hacer es jugar con las prioridades para lograr satisfacer los requerimientos de timing de todos. Para eso, los que me tienen más paciencia, yo los voy a tener que explotar y hacerlos esperar un poco más. Y los que no me pueden esperar tanto, los voy a tener que atender más rápido. ¿Sí? ¿Está claro el concepto? Bien. Ya lo habíamos visto, vuelve sobre el mismo tema. Si vamos a hacer un polling por software, las prioridades van a estar definidas por el orden en el que hago la encuesta. ¿Sí? El primer mecanismo que hemos visto para fijar prioridades, ya lo habíamos dicho, las prioridades están dadas por el orden de encuesta. Y eso les permitiría hacer distintas formas de prioridades. Por ejemplo, en lugar de empezar siempre preguntando por el primero, empezar por el último al que atendí, por el siguiente, el último que atendí, de forma tal de que no atendí tiene más prioridad. ¿Se entiende? O sea, no voy a preguntar 1, 2, 3, 4, 5, pregunto 1, 2, 3, y la próxima vez empiezo por el 4. ¿Sí? Esos esquemas se llaman round robin, porque lo que se hacen son rondas circulares, donde el que acaba de ser atendido pasa a tener la última chance o el último turno. ¿Sí? A veces se pueden hacer esquemas como tengo 2 round robin, entonces hago una vuelta por este, y si terminé la vuelta por este, recién hago la vuelta por el otro, pero siempre empiezo primero en esta vuelta, en ese orden, y recién esta. Entonces, esta tiene más chance que estos otros. ¿Sí? Se pueden hacer miles de esquemas de esos. Al ser por software, es muy flexible, ustedes pueden elegir lo que quieran. ¿Sí? Los mecanismos numéricos por hardware, ustedes le pueden cambiar la prioridad, pero no pueden hacer cosas como estas de ir rebalanceando. O sí, pero mucho más complejo. Tienen que ir cambiando la prioridad a la introducción cada vez que la tienen. Es como un libro, digamos. Y a todas, sí, o sea, es un poco pesado. Bien. En el caso de hardware, cada línea tiene su prioridad, puede ser fijo, puede ser configurable. En el caso nuestro, en el Cortex, es configurable la prioridad. Entonces, que yo voy a tener. Voy a enviar. Yo voy a poder manejarlas por lo menos. En algunos otros casos, en algunos otros PIC, esa prioridad es fija. Si yo decidí conectar el contador a la línea 0, ese es lo más prioritario, y si la quiero cambiar la tengo que desconectar de ahí y conectar en otro lado. ¿Sí? En el caso nuestro no, se puede configurar. Y permite esquemas más equitativos. Bueno, sí, depende, qué sé yo. Seguro es más difícil hacer esquemas complejos como esto. Hay que ver si vale la pena. En general, somos muy habilidosos para arrojarnos solo y complicarnos más allá de la necesidad. En términos generales, esquemas sencillos de introducciones funcionan bastante bien. Bien, anidamiento. Anidamiento es, yo estoy atendiendo una interrupción, y en lo que estoy atendiendo la interrupción llega algo que considero que es más prioritario y que merece que deje de hacer lo que estoy haciendo y empiece a atender eso. ¿Sí? No sé, el ejemplo de la vida cotidiana, estoy hablando por teléfono, y en lo que estoy hablando por teléfono suena. ¿Sí? Ustedes como diseñador van a decidir si permiten anidamiento o no. En general, todos los procesadores le van a dar alguna herramienta para permitir anidamiento. En los procesadores más básicos, la regla por default va a ser no permitir anidamiento. Y que ustedes, cuando crean conveniente, lo habiliten. ¿Sí?
El anidamiento suma complejidad. La complejidad suma problemas de depuración. O sea, las interrupciones son difíciles de depurar porque son asincrónicas. Si a eso le sumo el hecho de que sobre una cosa sincrónica entra otra cosa sincrónica en paralelo, en simultáneo, ¿sí? Las cosas se complican notoriamente. Entonces, en general, la idea sería mantenerlo simple, ¿sí? Solo anidar si hay requerimientos de tiempo que los obligan a anidar, ¿sí? O sea, si realmente no puedo esperar a que termine la interrupción esta, porque esta puede esperar muy poquito tiempo con ese dato, o sea, necesito atenderla muy rápidamente, ¿sí? En el caso del córtex se pueden enmascarar fácilmente. ¿Cómo pueden hacer para no permitir interrupciones de anidado? Una vez que está teniendo buena, las menciones para... Deshabilito en el primas las interrupciones. Cada vez que entro, lo tengo que hacer yo. El córtex tiene por default anidamiento. ¿Sí? Y listo. No extiende nadie más. ¿Sí? Como esa bandera es global, sé que deshabilito todas las interrupciones. Corto todo anidamiento. ¿Sí? Por eso tengo una bandera global y una bandera individual. Si quiero hacer algo para todas, toco la global. Si quiero hacer individual, toco la otra. En el caso del córtex, sí, el hardware, todo el mecanismo le va a permitir anidamiento. De hecho, la N de MDIC es de Nester, que quiere decir anidadas. ¿Sí? O sea que todo está diseñado para que ustedes puedan anidar. El sistema vectorizado les va a permitir anidar sin ningún problema. Una identificación por software puede ser un poco más complejo. El anidamiento, ¿por qué? Porque yo no terminé de entrar en una subrutina y vuelvo a entrar en la misma. Entonces esa parte de código que identifica por software se convierte en reentrante, como si fuese recursiva. No terminé de ejecutar la versión A y empiezo a ejecutar la versión B, que es independiente. ¿Sí? Ese código que yo estoy ejecutando una primera versión y antes de haber terminado vuelvo a ejecutar una segunda versión, típicamente la recursiva, ese tipo de código se llama reentrante. En el sistema operativo eso se usa mucho y trae mucho dolor de cabeza. ¿Sí? Porque cuando yo llamo a una subrutina de dos tareas, tengo dos versiones de la subrutina ejecutándose al mismo tiempo. Una para la tarea A y otra para la tarea B. ¿Sí? En el caso de las interrupciones, también aparece el problema de la reentrancia. Puedo tener el mismo código ejecutándose para dos subrutinas, para dos interrupciones distintas, cuando anido. ¿Sí? Entonces se abre la puerta a un mar de problemas nuevo, que es el de la reentrancia. ¿Sí? Entonces, en el vectorizado no hay mayor problema, salvo que yo mande la misma rutina de interrupción para dos dispositivos. Pero en el otro, que tengo identificación por polling de software, yo no terminé eventualmente de hacer el polling y tengo que volver a empezar el polling de nuevo. Porque llegó la interrupción antes de que pudiera identificar el anterior. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? El concepto de reentrancia es muy importante, el concepto de reentrancia. ¿Sí? Bien. Bien. Antes de seguir avanzando, vamos a presentar a las primas hermanas de las interrupciones, que son las excepciones. Las excepciones son iguales a las interrupciones o utilizan el mismo mecanismo de vectorizado de las interrupciones, pero en realidad no son pedidos causados por hardware externo, sino que son pedidos disparados por condiciones internas del software. Es decir, que no son asincrónicas. Por lo demás, se comportan igual. ¿Qué puede provocar una excepción? Bueno, típicamente dividir por cero. Cuando ustedes dividen por cero, ¿sí? Eso no tiene solución. ¿Correcto? Devolver un valor numérico a un programa dividido por cero puede ser un problema o no, qué sé yo. Los procesadores más nuevos ya no lo consideran una excepción, pero la mayoría de los procesadores que están hoy en el mercado consideran que vos no sabías programar y que algo no está bien porque no podés dividir por cero. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer?
van a utilizar un mecanismo de excepción para gestionar ese tipo de errores. ¿Sí? Ese mecanismo va a ser similar al de una interrupción. Se le va a asignar un número de interrupción, la división por 0 es la excepción 14, y yo voy a ir al vector de interrupciones. Voy a ir al vector de interrupciones, voy a buscar la entrada 14, voy a saltar una rutina que sabe qué hacer cuando alguien trata de dividir por 0. ¿Sí? Sea registrar el error, sea, si es un sistema operativo, matar el proceso y tirar con el saque de alerta, lo que sea conveniente. ¿Sí? Pero si ustedes tratan de ejecutar una instrucción que no existe, tratan de dividir por 0, tratan de leer memoria que no está implementada, o sea, si hacen macanas, el procesador, a nivel control del procesador, va a implementar unos mecanismos como si fuesen interrupciones, pero que en realidad el punto clave es que no son asincrónicas. Es causada por la instrucción que ustedes pusieron. ¿Sí? Entonces sí se puede predecir cuándo van a ocurrir. ¿Por qué se usa el mecanismo de excepciones? Bueno, para poder notificar de un error, ¿sí?, a un pedazo de software que ustedes definen, para que ustedes puedan gestionar ese tipo de errores. ¿Estamos de acuerdo? El proceso va a ser el mismo. Van a suspender la interrupción, guardar el estado para que ustedes puedan saber dónde estaba el programa y eventualmente volverlo a ejecutar, aunque en general, después de una excepción, en general no se vuelve a ejecutar el programa, a veces sí. ¿Sí? Entonces le va a guardar todo para que ustedes puedan volver al programa si hace falta, y va a saltar una rutina que ustedes definieron previamente en el mismo vector de interrupciones usando algunas entradas especiales. ¿Sí? Bien. Este mecanismo de excepciones se usa no solo para la gestión de errores, sino que es la piedra fundamental para pedirle cosas a un sistema operativo. Cuando ustedes quieren pedirle un servicio a un sistema operativo, ¿sí?, dijimos que el sistema operativo era un pedazo de software que les permitía gestionar los recursos de una computadora de forma más eficiente, de forma más segura, ¿sí?, y además compartirlos. Entonces, si ustedes tienen, ¿qué podemos poner? La placa de video o el disco rígido, ¿sí?, ustedes no escriben directamente en el disco rígido hablando de un Windows o de un Linux, sino que les piden al sistema operativo que escriba un archivo en un determinado sector del disco rígido. ¿Sí? Para hacerle esos pedidos al sistema operativo normalmente no se usan subrutinas. O sea, ustedes no llaman a una subrutina del sistema operativo. ¿Por qué no llaman a una subrutina del sistema operativo? Por una razón bastante sencilla. En el caso de Linux, típicamente, el sistema operativo fue compilado antes de su programa. Para llamar a una subrutina, usted tiene que saber qué dirección está. Y el sistema operativo, Windows, Linux o demás, ustedes no saben en qué dirección está la subrutina que quieren llamar, porque depende de la versión del sistema operativo. ¿Sí? Entonces aparece un concepto que se llama linkeo dinámico. El linkeo dinámico es, en lugar de resolver el salto en tiempo de compilación, cambiando la dirección de salto, lo que vamos a hacer es resolver la dirección de salto en tiempo de ejecución. Para hacer eso, se usa el vector de interrupciones. Como las interrupciones las atiende el sistema operativo, ¿sí?, entonces va a haber una excepción especial que va a ser para pedirle al sistema operativo servicio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a tener una instrucción, ¿sí?, que se llama software interrupt, exception, trap o algo por el estilo, para provocar una excepción, agregue una en particular. El sistema operativo sabe que esa es mi forma de pedirle algo. ¿Qué? Bueno, se va a fijar en el R0, R1, R2, ¿qué parámetro le pasé? Si le paso R0 igual a 0, quiero escribir un archivo. Si le paso R0 igual a 1, quiero leer un archivo y una serie de cosas. ¿Sí? Entonces, las excepciones van a ser también la forma de ejecutar una subrutina que no sé dónde está ubicada. ¿Se entiende? De esa forma se va a comunicar el programa con el sistema operativo. Eso va a traer además otra consecuencia que la vamos a ver después, que es que cuando en un sistema, en un procesador grande, yo necesito tener
un modo de ejecución privilegiado para que el sistema operativo pueda hacer cosas que los usuarios no pueden hacer, para que los usuarios no rompan el sistema operativo, ¿sí? Al provocar una interrupción, voy a recuperar el modo privilegiado, porque el sistema operativo es el que atiende las interrupciones. ¿Se entiende el esquema? ¿Sí? Entonces, las excepciones van a servir para dos cosas. La primera es para gestionar los errores. Cuando un programa hace algo indebido, va a provocar una excepción y normalmente el sistema operativo va a ser el que va a atajar esa interrupción y va a tomar alguna acción. Pero además de ese mecanismo de control de errores, la excepción va a servir para pedirle al sistema operativo que haga algo por ustedes, ¿sí? En lugar de usar una llamada subrutina normal. ¿Está claro? Bien. Entonces, en el caso de el Cortex, ¿sí? Esto cambia de procesador en procesador. Para algunos procesadores, las excepciones son interrupciones por software. Para otros son traps. Para otros son excepciones, ¿sí? En el caso del Cortex, las interrupciones son las que ya habíamos visto. Son asincrónicas causadas por I/O externo. Los traps son las condiciones de error y los pedidos al sistema operativo. Y el conjunto de las interrupciones y los traps son las excepciones. ¿Sí? Entonces, gráficamente ustedes tienen excepciones, interrupciones y traps. ¿Sí? El vector de interrupciones en realidad va a ser el vector de excepciones. Van a estar los traps para manejo de errores y las interrupciones para manejo de I/O. ¿Sí? El comportamiento de todo lo que hablamos se extiende de interrupciones a excepciones. Los traps se manejan igual. La única diferencia es que esto es asincrónico y esto es sincrónico. ¿Sí? Esto puede darse por errores o en forma voluntaria. ¿Sí? Y cortamos acá. Viernes de 8 a 10, tenemos clase. Ya está publicado el práctico 4, que corresponde a mapas de memoria. Ese práctico lo rinde el miércoles que viene. Y el miércoles que viene entra en vigencia el práctico de interrupciones. El primer práctico de interrupciones. De interrupciones hay un práctico, un laboratorio y otro práctico. ¿Sí? Es un tema importante. Y complejo. ¿Quieren ver algo del parcial o lo dejamos así nomás? No, más o menos nota. Quiero creer que sí, la verdad que